Hola a todos, bienvenidos a esta nueva entrega de su programa informativo de la mañana. Somos el Partido Conservador Cristiano, soy Antaris Varela, presidenta, y estoy junto a Winnie Godoy, que es relacionadora pública, y estamos hoy día en esta reunión para poder compartir acerca de un proyecto de mucho interés, de mucha preocupación y que ha ido avanzando sin parar, que es el proyecto que establece un sistema de garantías para los derechos de la niñez. Tal vez se confunde un poco con el proyecto que se rechazó, que es ESI, por otro lado, con un proyecto que también se rechazó, que establecía la autonomía progresiva en la Constitución, pero este proyecto es más antiguo que los anteriores mencionados y lleva más avance y la verdad es que está en su último trámite legislativo. Winnie, ¿cómo estás? Gracias por... Hola, bendiciones, bien, contenta de estar en este nuevo día, compartiendo ahí con la presidenta del partido y también con todos los que nos están escuchando. Así que contenta y también importante interiorizarnos más de este proyecto de ley que está avanzando. Sistema de garantía y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia. Vamos a partir compartiéndoles a los que nos están viendo pantalla para mostrarles un poco cuál ha sido el avance. Vamos a hacer un poquito de historia en cuanto a el avance de este proyecto. Hoy, aclarando a todos, hoy no está en tabla, no se va a votar en la sala el día de hoy, está en el Senado, pero tiene suma urgencia, así que estamos bastante complicados con este tema. Vamos a ver para poder compartirles y saludar a todos los que se están sumando en este momento a el programa. Aquí tenemos en la Cámara de Diputados, vamos a aprovechar bueno, siempre estamos aprovechando todos los momentos para hacer pedagogía y poder hacer enseñanza y educación cívica. Aquí la Cámara de Diputados.cl, si busca por proyectos de ley, que es esta pestañita, actividad legislativa, proyectos de ley, va a poder encontrar los proyectos que busque. En este caso, buscamos por número de boletín y aparece Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez. Ingresó el 24 de septiembre del 2015, lleva bastantes años en el Congreso, ingresó por la Cámara de Diputados, ahí está. En la Cámara de Diputados hubo un tema que, entre comillas, se ganó, porque el proyecto en realidad no es tan bonito como suena el nombre, y que es que ingresara una frase dentro de los artículos que llevara el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Al mencionarlo, siendo este un punto de la Constitución, lo refuerza, pero entra igual en choque con toda la idea del proyecto, que es todo lo contrario, que es la autonomía progresiva, que los niños elijan por sí mismos sin influencia de los padres. Entonces, ese es en el fondo el gran peligro de este proyecto, porque sabemos que uno de los factores protectores contra la delincuencia, contra la droga, contra la depresión, contra el bullying, contra acciones dañinas para los niños, el abuso, el acoso, todo eso es un gran y principal factor de protección, la relación con los padres, la vigilancia, la supervigilancia de los padres y la guía de los padres. Y en eso incluye lo que es la prohibición de ciertas cosas o el encauzar, el enseñar, el formar el criterio de los niños, el estar presente. Y este proyecto va en contra de esto, por lo tanto lo que hace es vulnerar a los niños hablando de que el sistema que les garantice sus derechos es el Estado y por sobre los padres. Eso como a grandes rasgos. Y acá vemos que la materia se basa en la Convención sobre los Derechos del Niño, sin embargo la interpreta. Ojo con eso. Protección de los derechos del menor, protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, sistema de garantía de los derechos de la niñez. El autor es la presidencia, el gobierno anterior, Michelle Bachelet. En eso, obviamente, estuvieron redactando el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Ministerio de Educación, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda y Urbanismo. ¿Qué tiene que ver el Ministerio de Vivienda y Urbanismo? Ministerio de Secretaría General de la Presidencia.
el 24 de septiembre del 2015 ingresó a la Comisión de Familia y Adulto Mayor de la Cámara de Diputados. Tuvo su avance, sus discusiones, votaciones, redacciones, etcétera. Miren todo el avance que tiene. Pero lo vamos a ver en este otro formato, en el Senado. Esta es otra forma de buscar los proyectos. Y aquí tenemos de una manera más tradicional, porque la página de la Cámara de Diputados cambió un poquito. A mi parecer, en ciertas cosas es más cómoda, como en ver el trabajo de sala, pero es más incómoda en el tema de seguir los proyectos. Aquí vemos, ingresó el proyecto, 24 de noviembre del 2015. Aquí pueden ver el proyecto original para los que sean más estudiosos y quieran ver. Y acá vemos que pasó por las comisiones, por la sala, y finalmente, después de harto trabajo en la Cámara de Diputados, aquí pasa al Senado, el 3 del 5 del 2017. Desde entonces está en la Comisión de Infancia. Dice, comisión especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con niños, niñas y adolescentes. Entonces, ha tenido una acalorada discusión en el Senado con respecto a sus fundamentos y ideas matrices. Y fue devuelto a la comisión, bueno, se entregó el primer informe y hoy, bueno, no hoy, pero el 3 del 11 del 2020, se le pone de nuevo, se le renueva la urgencia suma. O sea, antes tenía urgencia simple, desde el 14 del 4, desde abril, tiene urgencia simple y por eso seguía avanzando en la comisión. Y el 3 del 11, el gobierno le pone urgencia suma, es decir, que el tiempo que tiene para poder ser aprobado o tramitado, en este caso, es más acotado. En menos tiempo tienen que tenerlo listo que la urgencia simple, en el fondo. Así que ya está listo para poder verse en la sala. El día de hoy en la tabla no está, vamos a aprovechar de ver ese tema, miren, aquí en sala de sesiones, tabla, en el Senado, estamos senado.cl, sala de sesiones, tabla, ustedes pueden ver la tabla del día. No se puede ver con mucha anticipación porque la tienen de la tarde anterior o en la mañana. Las sesiones en la tarde, sesión ordinaria, es la única que hay hoy día, y los trámites que hay son establece el 5 de noviembre como Día Nacional del Cuidador Informal. Establece una cuota de género en las elecciones de gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Ese es un tema importante que vamos a estar también haciendo seguimiento y les vamos a estar contando cómo se desarrolla. Y temas de medio ambiente, este también es complejo. Establece un sistema de aportes al espacio público en lo que respecta a la entrada en vigencia de las mitigaciones directas en el sistema de movilidad local con informe de Comisión de Obras Públicas. Pero son temas más técnicos. Y generalmente se ve hasta un cuarto proyecto, más allá no avanza, aunque ponen más de 10. Y con objeto de complementar el sistema de evaluación correspondiente al nivel de educación básica, especialmente los cursos de primero a cuarto con segundo informe. Eso sería lo que hay para el día de hoy. Nos vamos a quedar con el proyecto de garantía de los derechos de las niñas, que lo vamos a estar estudiando hoy día, si bien no se ve el día de hoy en sala, puede pasar a verse en sala en cualquier momento. Así que queremos que todos estén preparados y entendidos en la materia, también haciendo diferencia de todo esto, esta gama de proyectos que se están viendo en temas de infancia. Volvemos al estudio. Winnie, cuéntanos un poco por qué este proyecto es tan preocupante. ¿Qué tiene de complicado? Ah, falta tu micrófono. Ahí sí. Ahí sí.
Bueno, primero mencionar que es súper importante este proyecto porque su nombre lo menciona, que es un sistema de garantías y de protección a los derechos de la niñez y adolescencia. Al establecer ese nombre ya no está mencionando que estamos hablando de como un proyecto de ley paraguas en el que se van a proteger todos los proyectos de ley que digan relación a la infancia. Y ahí, cierto, estamos hablando aquellos que hablan acerca de la protección de los niños y aquellos proyectos de ley que le otorgan derechos nuevos a los niños. Entonces, este proyecto de ley viene a ser la ley madre, por decirlo así, de todas las otras leyes pequeñitas. Este es un nuevo sistema de garantías que impulsó Michelle Bachelet el año 2015 y que va acompañado, además, es un programa, no es solamente como un proyecto, sino que ella se propuso crear un programa completo en relación con enfoque a esta visión. El tema es que detrás de este proyecto hay una mirada súper compleja porque el nombre es súper lindo, ¿cierto? El nombre, cuando nosotros nos hablan de derechos, de garantías, nos suena que es algo bueno, que es algo lindo, ¿cierto? Ya nos están mencionando eso y es como que cómo vamos a estar en contra de aquello si es algo bueno para los niños. Pero realmente cuando nosotros comenzamos a estudiarlo, comenzamos a ver de que hay conceptos que son peligrosos. Y dentro de esos conceptos que son peligrosos, estamos viendo que aparece, por ejemplo, como ya se mencionaba, la autonomía progresiva de los niños, también comienza a relativizar el derecho preferente que tienen los padres a educar a los hijos. Obliga también a todas las instituciones del Estado, a la familia, a cualquier grupo, en realidad, a que respeten el derecho preferente de los niños, no de los padres, el derecho como el interés preferente que tienen los niños, el interés de los niños y adolescentes. Entonces, como veíamos, es una ley marco, pero ingresa también un concepto súper novedoso, que es la concepción de entender a los niños como sujetos de derecho, que en realidad siempre han sido sujetos de derecho, ellos son capaces de obtener derechos, pero acá lo ingresa con un concepto novedoso de que los entienden como sujetos de derecho, pero con capacidad plena para ejercerlos por sí mismos. Todos los derechos que ellos tengan, ellos pueden ejercerlos por sí mismos. Estamos hablando de niños, pero así lo presenta este proyecto. La capacidad de decir, no, yo como niño voy a ejercer mi derecho, tienen que escuchar primeramente mi voluntad. Y eso es lo que se comienza a ver claramente en la línea de este proyecto de sistema de garantía de los derechos de la niñez. Exalta la autonomía progresiva de los niños. Y cuando hablamos de autonomía progresiva, estamos hablando de este desarrollo y madurez que existe en los niños que van creciendo. El tema es que nosotros, bueno, no estamos contra la autonomía progresiva de los niños. Eso es un proceso biológico, un proceso psicológico y un proceso natural que viven los niños en general, la autonomía progresiva. El tema es, y el peligro es, que en este proyecto vemos que exalta la autonomía progresiva de los niños y queda muy abajo el derecho preferente que tienen los padres a educar a los hijos. Entonces, esta capacidad plena que tienen los niños de ejercer sus derechos ya no es considerada la opinión, la dirección, la formación de los padres. Y es cosa primordial que nosotros conocemos como padres, es primordial la formación, es primordial la presencia de los padres en la formación de un niño. La instrucción, el instruir al niño en un camino, eso es un principio natural, un principio que nunca se va a caer, ¿cierto? Que nosotros como padres estamos llamados a instruir a los niños, a instruir, a guiarlos, a aconsejar, a formar a los niños. Y el tema es que este proyecto de ley exalta solamente la opinión de los niños, su autonomía, su capacidad plena por decidir por sí mismo, y comienza a relativizar y a dejar en un plano inferior el derecho que tienen los padres a educar a los hijos. Y ojo, porque, como lo mencionaba ahí la presidenta Antanis Varela, este proyecto es diferente a uno que se quiso ingresar hace un tiempo de establecer la autonomía progresiva en la Constitución, y no se logró. No se logró porque, como ya en la Constitución está, en la Constitución vigente está el derecho preferente que tienen los padres a educar a los hijos,
se pudo hacer mucho lobby diciendo, no, el derecho preferente de los padres es un derecho superior, es un derecho que se debe proteger y no podemos ponerlo en conflicto, ¿cierto?, con la autonomía progresiva. Es decir, los derechos que tienen los padres no pueden entrar en conflicto con el interés que tienen los niños. Entonces se hizo harto lobby y al final se dijo, no, el interés de los niños, bueno, la autonomía progresiva debe quedar sujeto al derecho preferente de los padres a educar a los hijos. Entonces, esta es la línea que está siguiendo este proyecto de exaltar la autonomía progresiva, y es un peligro. Es un peligro que nosotros vemos, porque en todo momento debería considerarse la opinión de los padres. En todo momento debería respetarse, como dice la Constitución vigente, dar una especial protección al derecho preferente que tienen los padres a educar a los hijos. Y cosa que no vemos plasmado en este proyecto de ley. Entonces, aunque suena muy lindo, lamentablemente, nuevamente se ha prestado para ingresar algunos pensamientos o algunas ideas, ¿cierto?, que están afectando a nuestra sociedad, que afectan a la familia y que en este caso afectan a los niños, desprotegiéndolo de la figura que los ama, que son los padres, sacando, ¿cierto?, deconstruyendo todo lo que significa la familia, de cómo se compone una familia, de que los padres realizan esta función formadora y comienza a deconstruir eso, a sacar a los niños del plano familiar y comienza a hacerlo como un ente autónomo, un ente capaz de decidir por sí mismo y no de considerar a la familia en estas decisiones. Yo sé que tiene un trasfondo, en la aplicación de esto tendría un trasfondo y también tendría consecuencias culturales tremendas, porque nosotros al plasmar esta ley, nosotros veríamos en la práctica que de manera cultural también veríamos que se vería afectado, ¿cierto?, cómo culturalmente nosotros entendemos a la familia. Estaríamos incluso llevando un mensaje a las conciencias de las personas diciendo cómo se compone la familia. Y nosotros obviamente no queremos eso, no queremos que se entiendan a los niños independientes de los padres, independientes de la familia, sino que una familia coordinada, una familia, ¿cierto?, sana, donde los padres estén guiando, formando a los hijos y no poniéndolos casi como enemigos, tus derechos más y mis derechos, ¿cierto?, como enemigos al hijo y al padre, o a los padres y a los hijos, sino que realmente en una relación natural, en una relación sana. Así que nosotros, bueno, considero que es muy importante limitar esta autonomía progresiva, que si bien es natural, pero debe ser limitada y sujeta al derecho de los padres. Por eso, ¿cierto?, la preocupación de que esta ley exalte la autonomía progresiva. Y además de eso, de establecer la autonomía progresiva, este proyecto de ley también establece y busca asegurar la vigencia de todos los derechos que tengan los niños establecidos en nuestra legislación interna, pero también a nivel internacional. Busca asegurar la vigencia, es decir, que los nuevos derechos de los cuales se están hablando de manera internacional puedan ser establecidos dentro de nuestro país y que los órganos del Estado, que la familia y que todo grupo sea respetando estos nuevos derechos. El tema es que en estos nuevos derechos de los que nosotros estamos hablando entra identidad de género, entra perspectiva de género, a ser reconocido no solamente en la adolescencia, sino que en los niños. Y eso obviamente es súper complejo que pueda ser de esa manera considerado, porque si se llega, ¿cierto?, a aprobar un proyecto como este, donde dice que los niños, en uno de sus enunciados del articulado, donde señala que los niños no se les puede discriminar, a los niños no se les puede vulnerar en estos derechos, debería sí o sí reconocerse tipos de derechos como identidad sexual, su perspectiva de género, debería respetarse a todos los niños, estamos hablando hasta 14 años. Entonces, al establecerse, al aprobarse un tipo de proyecto como este, claramente da pie a que otros proyectos deban ser aprobados en nuestro país, porque de no ser aprobados proyectos que garanticen, por ejemplo, su identidad sexual, entonces estaríamos estableciendo de que realmente estaríamos vulnerando
a los niños al no establecer esos derechos que este sistema de garantía le están parando. Entonces, claramente es una puerta que se abriría para que los derechos que hasta actualmente hemos logrado de que no ingresan a nuestro país, como la educación sexual integral, ¿cierto? Que al final fue rechazado en lo que vimos hace una semana, fue rechazado. Bueno, al establecerse un sistema de garantías que asegure a los niños de tener este derecho, estaríamos diciendo que deberían abrirse las puertas para aprobarse esos derechos. O, de manera contraria, estaríamos vulnerando a los niños. ¿Entiendes? Así que, además, algo también que a mí me llamaba mucho la atención al leer el proyecto, es que a los padres, cuando está regulando la normativa al derecho preferente de los padres, me llama mucho la atención porque señala que se debe respaldar a los padres y se debe proteger a los padres en su ejercicio, pero de su responsabilidad. Está diciendo, vamos a respaldar a los padres, vamos a fortalecer a los padres, pero en cuanto a sus responsabilidades. Y ahí me llamó mucho la atención, porque está diciendo, vamos a proteger a los padres, pero en cuanto a sus responsabilidades. Y no está diciendo, vamos a proteger en su derecho preferente de los padres, sino que vamos a resguardar que ellos cumplan con su deber de respetar los derechos de los niños. Pero no está diciendo, vamos a resguardar el derecho que ellos tienen de formar a los niños. Hay una diferencia muy grande. No sé si me logran entender. Bueno, ahí también hay que considerar algo. Desde el 2015 hasta el día de hoy, este proyecto se fue trabajando con la idea de que la Carta Magna, la base de todas las leyes, que es la Constitución, establece el derecho preferente de los padres a educar a su hijo, y tratando un poco de ir en contra de ese derecho y entre que justificando no reforzarlo en el proyecto porque ya está escrito en la Constitución, entonces ¿para qué lo vamos a repetir? Era uno de los argumentos. Entonces, hoy enfrentamos un cambio de Constitución, la idea es poder estar ahí para resguardar, entre otras cosas, que se mantenga este derecho, mientras podamos avanzar a lo mejor en cambios que aumenten algunas cosas, tenemos que mantener lo que ya está bueno. Y en ese aspecto, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos como expresión de la libertad de educación no está asegurado en la nueva Constitución. Algunos dicen por los tratados internacionales que sí lo establecen, debería estar, pero la interpretación de los constituyentes, la redacción que hagan los constituyentes es muy distinta, porque también se habló en el proyecto que se diga el derecho preferente de los padres a orientar a sus hijos que el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Es muy distinto la orientación nos suena más a un médico, nos suena más a incluso un profesor que es bastante formador, pero no tanto, porque no tiene la última palabra, la tienen los padres. Entonces, la orientación tiene que ver con, a lo mejor, a un carabinero le preguntamos dónde queda, a veces nos acercamos para preguntarle, ¿usted sabe a dónde tengo que dirigirme por tal cosa? O orientación le pedimos incluso al caballero del kiosco preguntándole cómo llego a la calle tanto. Orientación es una entrega de información totalmente objetiva y desconectada de la realidad de la otra persona. Mientras que educación es formación, es encauzar, es darle la dirección en la que va a crecer, la dirección en la que se va a dirigir. Entonces, esa pequeña palabra genera tanta diferencia cuando estamos frente a una hoja en blanco que van a escribir los constituyentes, de los cuales esperamos sean parte muchos cristianos, de los cuales esperamos como partido llevar a los nuestros también, pero recuerde que 2/3, que hasta ahora eran 103 de 155, pero si se termina de aprobar el tema de escaños reservados, van a ser muchos más los 2/3 que tienen que estar de acuerdo para escribir una palabra. Entonces, vemos este proyecto que se trabajó con una mirada de si ya está en la Constitución, pero ahora, en este momento, podría llegar a no estar. Hoy rige la actual Constitución, eso hay que aclararlo todas las veces que se pueda porque hay una confusión ahí,
pero en el momento del plebiscito de salida, si se aprueba otra constitución, podría estar distinto, podría estar en menor fortaleza, en menor seguridad, no ser simplemente no estar ahí. Entonces, tenemos que ver que también los resguardos que se supone que tenía este proyecto se caen un poco, porque se basaba en la Constitución y estamos en un proceso constituyente. Claro, y ahí también, Presidenta, está el problema, porque la actual Constitución establece que se debe resguardar el derecho preferente de los padres a educar a los hijos, y este derecho merece especial protección por el Estado. En esta ley que estamos hablando se da vuelta y comienza diciendo de que quién es el órgano fortalecido para resguardar el derecho de los niños es el Estado. Y comienza a hablar entre sus líneas, como bien lo decía, de que los padres tienen una función de dirección y orientación, ya no de educación, ya no de formación. Y con esa sutileza ya vamos entonces suavizando los términos, porque cuando la Constitución me dice que los padres tienen el derecho preferente de educar a los hijos, estamos señalando que antes que todo, ¿a quién se va a escuchar? Va a ser a los padres. Antes que todo, ¿quién tiene como la primera palabra para decir de qué manera se va a formar, se va a guiar al niño? ¿Y qué va a primar? Va a ser lo que dicen los padres. Pero a diferencia de lo que dice actualmente la Constitución, acá está estableciendo que lo primero que se va a escuchar va a ser al niño, y el Estado va a respaldar lo que diga el niño, y el Estado va a tener como un rol muy fortalecido en esto, en resguardar aquello. Y además los padres solamente tienen como una opinión, por decirlo así, solamente una opinión, solamente un consejo, pero puede que no sea ni siquiera escuchado. Ahora, el problema con esto es porque de repente pareciera algo útil, o sea, defender a los niños de cualquier ataque es importantísimo. Entonces, ¿qué tiene de malo? Muchos que escuchan hablar mal de este proyecto dicen, pero ¿qué tiene de malo defender a los niños? Entonces, igual es importante aclarar o sacar a la luz cuál es el uso de este proyecto. Tenemos una oficina, un estamento de gobierno ya establecido y funcionando, que es el Defensor de la Niñez, y que la Defensoría de la Niñez no se ha preocupado de ninguno de los temas importantes de la infancia, como por ejemplo el derecho a educarse. No ha trabajado en nada en poder traer mayor acceso a Internet en las zonas rurales o a los estudiantes vulnerables de menos recursos. No ha trabajado para darle más herramientas a los profesores para el teleestudio. No ha sido un actor fundamental en ninguno de los temas de protección de la infancia, en temas de pandemia, ni en temas de necesidades fundamentales. ¿Qué pasa con el acceso a la salud en caso de COVID u otras cosas cuando hoy día hay comunas en cuarentena y no necesariamente hay locomoción? ¿Qué pasa con temas fundamentales de los niños, en especial los más vulnerables? Nada. ¿De qué se ha tratado el trabajo de esta Defensoría de los Derechos de la Niñez? Homosexualidad, transexualidad, protestas, la defensa del derecho de los niños a protestar y destruir cosas. Y solamente se ha tratado de esas tres temáticas. Entonces tenemos cuáles son los derechos que este sistema gubernamental quiere defender. No son los derechos que están en la Convención de los Niños. No son los derechos que los padres quisiéramos que nos ayudaran a darles a los niños. Al contrario, son derechos inventados, nuevos, como tú bien decías, sacados ahora último, que tienen que ver con que los padres no se metan en las decisiones de los niños en temas que su criterio todavía no está formado para decidir por el resto de su vida. Por algo todavía en la época menos de 18 años no deciden para el resto de su vida nada. Incluso en cuanto a estudios todavía tienen el acceso a poder cambiarse. Si recién ingresaron a la universidad y no les gustó la carrera, pueden cambiarse, hasta eso. Entonces, estamos hablando de que niños pequeños y niños adolescentes, niños y adolescentes, dice el proyecto, pero cuando habla de adolescentes, después igual habla de niños.
cuando habla del proyecto de ley que ingresó para derogar el artículo 365, que lo que hace es despenalizar el acceso carnal entre personas del mismo sexo, mayor de edad con menor de edad. Eso es. Entonces, estamos hablando el móvil salió diciendo, felicitamos esta porque la Convención de los Derechos del Niño ha dicho que esa norma es discriminatoria. O sea, ellos no dicen el adulto tiene derecho a tener relaciones, sino el niño, ni siquiera el joven o adolescente. El niño, ¿por qué? Porque la Convención de los Derechos del Niño abarca a todos los menores de edad. Entonces, ellos hablan de la perspectiva de que el niño tiene derecho a elegir tener relaciones homosexuales con un adulto. Y de eso se trata ese proyecto de ley que deroga el artículo 365. Y por otro lado, ya se aprobó el tema del aborto para menores de edad, el tema de cambio de sexo para menores de edad, el tema de la reinterpretación de derechos como el derecho a la opinión. La Convención de los Derechos del Niño habla del derecho a la opinión. Y este proyecto lo consagra y lo interpreta como la interpretación que le da la ONU y la UNICEF a este derecho. Pero la interpretación es, los niños tienen que tener acceso a toda la información sin restricciones y por cualquier vía. Eso es terrible. Que no le pueda prohibir al hijo que se meta en páginas que pueden llevarlo a la delincuencia, a la drogadicción, al bullying, al ciberacoso, al tema del abuso sexual infantil, pornografía, mucho en este tiempo. Material pornográfico infantil, porque sácate una foto o mira, sube un video de esta manera y qué sé yo. Y además hay otro tema, la deep web, la web profunda, en donde hay incluso enseñanza y empuje a cometer delitos como los de los bebés que vimos hace un tiempo que estaban violados y torturados. Y eso está en Internet. Entonces, el no prohibirle genera una vulnerabilidad hacia el menor, su identidad, su indemnidad, su protección y seguridad, y esto está en este proyecto. Sí, de hecho, en uno de sus articulados habla del derecho a la intimidad, y ahí está justo esta parte donde los padres no pueden inmiscuirse en la intimidad del niño, y nosotros vemos en caso, por ejemplo, de que muchos niños actualmente tienen acceso a Internet con sus tablets, con sus computadoras, con sus celulares. El tema es que justo en tiempos de pandemia se mostraban los índices de acoso, cibernético para los niños, y de cómo muchos pederastas aprovechaban la circunstancia de que muchos menores están en TikTok, están en redes sociales, están, ¿cierto?, a través de Facebook, están a través de WhatsApp, que piden, como lo decía muy bien, fotos para obtener información de ellos, ganándose su confianza, haciéndose pasar incluso por menores, y piden información, moviéndose mucho incluso, ¿cierto? Además de aquello, la pornografía infantil. Entonces, el tema es que es muy importante que los padres sí tengan derecho a saber qué está haciendo su niño, saber qué está haciendo en redes sociales, saber de sus cuentas, pero obviamente este tipo de proyectos que nos dicen que nosotros como padres no podemos ingresar a la vida íntima de nuestros niños, ver, protegerlos, realmente es más una vulneración a los niños que una protección en cuanto a esta área. Realmente los padres, ¿cierto?, es la mayoría, protegen. Y eso tenemos que entender. Creo que ahí usted decía que al principio, a lo mejor hay muchas personas que dicen sí, pero es que es muy necesario de que en Chile se proteja a los niños, ¿cierto?, de padres agresivos, de padres a lo mejor violentos, y eso estamos muy de acuerdo. Queremos que nuestros niños sean protegidos de todo abusador, de todo aquel que les hace daño, y eso somos los primeros defensores de, ¿cierto?, junto con todos los demás, ¿cierto?, de los niños, de toda esa violencia que están viviendo. Y sí, el tema es que esta es una ley general. Esta ley no está diferenciando, vamos a, ahí están escribiendo también el juego Momo, cómo llamaban, ¿cierto?, a suicidio. De hecho, hubo hace poco la ballena azul. Pero terminando la idea, nosotros estamos preocupados y en general quienes estudian el proyecto están preocupados porque este proyecto
lo que hace es meter a todos los niños bajo una misma legislación como si todos los niños fueran vulnerados por sus padres. Ese es claro, y a todos los padres en el mismo saco. Todos los padres son el enemigo de los niños, de quién hay que proteger a los niños. ¿Y quién lo protege? El Estado. ¿Y quién es el Estado? Nadie. Es un ente invisible, que no conoce el detalle del niño. ¿Quién mejor que los padres? ¿Quién mejor que, a lo mejor una expresión más de campo o burda, pero la madre que lo parió? ¿Quién mejor que quien le dio la vida, quien le ha... porque tener un hijo hace que todo gire en torno al hijo, sí o sí. Que todas las cosas se adapten para que el hijo sea protegido, sea cubierta sus necesidades y crezca sano y como una persona de bien para la sociedad. Eso es el 99,9% de las familias. Cada familia lo hace de acuerdo a sus herramientas, de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a lo que tiene acceso, pero lo hace con ese objetivo. Y luego hay ciertas excepciones, las cuales han tomado de bandera de lucha, y tú lo has dicho muy bien, porque ha sido el argumento para legislar en contra de los padres. Pero es que no queremos más, y toman un ejemplo de una niña muerta, de una niña abusada, de una niña que no vivía con sus padres y que la mataron. Entonces, estamos hablando de que ha rayado en el absurdo los argumentos que han empujado este proyecto. El problema y lo preocupante es que el gobierno le puso suma urgencia. Es decir, que está permeado a nivel político completo que esto es necesario. ¿Por qué? Porque hay una agenda globalista que a lo mejor pareciera muy no tan perseguidos con la agenda globalista, pero resulta que hay una agenda 2030 de la ONU que está metiéndose en diferentes países. Recordemos que la expresidenta Michelle Bachelet trajo la oficina de la ONU acá, contrató con la ONU, hizo un contrato con la ONU para tomar los proyectos de la ONU y meterlos en el Congreso, en las legislaciones chilenas. Es decir, los proyectos que el gobierno anterior me enviaba, que este es un proyecto del gobierno anterior, no eran ninguna solicitud de una necesidad chilena, era la solicitud de la necesidad de la ONU. Ese es el tema. Entonces, ¿quién gobierna aquí? La ONU a través del Estado totalitario. Porque que el Estado tenga la autoría y ser dueño de nuestros niños, diciendo que los niños no son de nadie, que no son un objeto, que son personas. Bueno, en ese aspecto, los niños están bajo la tutela de los padres y penalmente son responsables absolutos de los padres. Si un niño de 4 años destruye algo, roba algo o perjudica a alguien o llega a matar a alguien, el padre es el que tiene que pagar todos los platos rotos penalmente, tiene que hacerse responsable, pagar y ver toda la pena le llega al padre. Si es adolescente, estaba porque se está ahí reformando el asunto, pero está el tratamiento del sistema penal infantil, que es el CENAME, en el tema de privación de libertad. Y si es joven, más adulto, o sea, joven menor de edad, pero ya tiene tal vez una condena más larga, tiene más atribuciones a su persona. El adolescente va a tener a lo mejor un poco, pero aún así el padre tiene responsabilidad ahí, cuando ya es más grande, y ahí se usa la autonomía progresiva por un tema de responsabilidad que es distinta. El nivel de decisión que puede tener un niño pequeño a delinquir que un joven más grande, porque el nivel de conciencia ha aumentado, el nivel de responsabilidad de los padres sobre sus hijos, hay cierto desapego, pero eso no puede ir al ámbito civil, es distinto el ámbito penal que el ámbito civil, y este sistema de garantía de los derechos de la niña ni siquiera lo mete en el ámbito civil, lo mete en todo ámbito, porque es una ley marco. Una ley marco es el paralelo a la Constitución, pero en leyes, es la base. Tenemos varios proyectos de ley que son como pedacitos de rompecabezas, y cuando vamos viendo que se van armando este rompecabezas, vamos viendo todo un cuadro, un panorama. Ese panorama es un panorama totalmente contrario a los valores que nosotros defendemos y también a nuestra cultura. No tienen que ver con algo que nosotros hayamos pedido y tiene que ver también con el soltar a los niños con poca edad para poder
crearles un criterio distinto, de acuerdo a lo que se quiere llevar el Estado más adelante. Y esta ley no es una pieza del rompecabezas, es la mesa que sujeta todas las piezas del rompecabezas. Sin esta ley, las otras piezas no tienen peso. Por eso es que la Defensoría de los Derechos de la Niñez anda metiendo mucho boche en temas inútiles para nosotros, incluso perjudiciales, y no en temas útiles, pero no tiene atribuciones mayores. Pero con esta ley, el nuevo sistema de Sename, los temas de educación y toda ley va a tener que ser teñido de esta ideología antifamilia y antidios. Porque aquí están hablando de que el niño elija como quiere, pero no sabe lo que quiere. ¿Y quién se lo va a enseñar? La educación. ¿Quién se lo va a enseñar? El Estado. ¿Dónde está el Estado? En la calle, en la casa no. Entonces, es terrible, como hemos visto en otros países, en Estados Unidos hace mucho tiempo ya, está la noticia de unos padres de un niño de 5 años que fueron presos por no darle autorización para ir a la clase de sexualidad a un niño de 5 años. Entonces, ese es el tema, que esto viene a vulnerar a los niños en el área de acoso sexual, en el área de violencia, drogas, de repente empezar a recibir información de delincuencia, de violencia, incitación, ay, hazlo, a ver si eres aquí, a ver si eres allá. Y llegamos al tema que mencionaban ahí en los comentarios, que no es solamente Momo, también está la ballena azul, ahora había un Goofy, son diferentes nombres o características de una cosa que ataca a los niños, que es mátate. ¿Y cómo lo hace? No les dice mátate, les dice, mira, qué bonito es hacer esto. Después, mira, un paso más, mira, atrévete a hacer esto otro paso más, piensa esto otro, piensa esto otro. Ahora anda, párate en el techo y tírate. Y como le preparó el camino mental, terminan haciéndolo y suicidándose, cortándose o haciendo diferentes cosas muy dañinas. Y los padres sin explicarse por qué, porque el niño era querido, porque el niño le iba bien en la escuela, porque el niño tenía amigos. Y de repente se llega a la investigación de que a través de Facebook o a través de redes sociales se le estaba incitando y enseñando durante meses sin que los padres supieran. ¿Por qué? Porque no estaban alerta, no sabían o simplemente no se metían en las redes. Ahora, eso los padres responsables lo saben y sí les vigilan todo a los niños y evitan un montón de cosas. Entonces, que este proyecto prohíba ese resguardo, meterse en la mochila, porque ¿qué pasa con...? Hay incluso el ejemplo de una niña de, no sé si de Las Condes, pero una niña que no tenía problemas económicos, que no era vulnerada en sus derechos, que no tenía problemas de familia y que se suicidó porque le hacían un bullying tan grande, o que a lo mejor no era grande, no lo sé, pero sus emociones no lo alcanzaron a aguantar. El bullying siempre es terrible y siempre es grande. Y se suicidó. Entonces, ¿qué pasa si los papás no tienen el derecho a vigilar con quién habla, qué le dicen, qué le mandan de vuelta en la mochila, y si le rayaron los cuadernos, y si le pusieron cosas, y si le robaron cosas, y si le rompieron cosas, y si le están dejando mensajes, y los niños que están atacados por esto, por acoso de diferentes tipos, no lo dicen porque están atacados, porque son víctimas. La víctima se bloquea, tiene vergüenza, tiene miedo, se siente culpable, no sabe cómo expresarse, y en especial los niños. Entonces estamos hablando de que para poder defenderlos de todo ambiente y ataque externo al hogar, que es mucho mayor que el del hogar, no hay, aquí se les está quitando la única herramienta que les quedaba para poder defenderse. Ahora, ¿con qué? Con la excusa de que, mire, la mayor de las violaciones, tengamos aquí un cuadradito, todo esto es las familias. Dentro de las familias hay cierta cantidad aquí de personas, de niños violados, que sufren violencia sexual, violados, ya sea primera vez o permanentemente. Y dentro de ese grupo, la mayoría del grupo tiene su violador en el ambiente cercano o familiar, o sucede en el ambiente familiar. No necesariamente son los padres o los hermanos, pero alguien que visita y ahí mismo ataca al niño.
Pero esa mayoría familiar, esa mayoría de ataque familiar no es que la mayoría de las familias violen a sus hijos o a los niños. Es que la mayoría de las violaciones ocurridas son en el entorno familiar. Pero ¿cuánto porcentaje de niños totales sufren eso? Es distinto. Aquí se está diciendo que la mayoría de las violaciones es como que el 100% de los niños estuvieran violados. Y que de ese 100% de los niños violados, en mucha cantidad es en su familia. Por lo tanto, hay que protegerlos de su familia. Así está pensado este proyecto. Cuando en realidad esa no es la aplicación correcta de las cosas. Es la misma aplicación de porcentajes que se le hace ahora a la prueba y al rechazo. El 50% de la población votó. Y de ese 50%, una gran mayoría aprobó. Y ahora dicen, la mayoría del país aprobó. Aquí no es así. Es menos de la mitad del país aprobó. Pero es la mayoría de los que votaron. Y como la mayoría elige, está bien, lo asumimos. Así es el sistema democrático, lo vamos a respetar y lo vamos a respaldar incluso, porque es el ejercicio de la democracia. Pero la mayoría del país no aprobó. La mayoría de los votantes, que es menos de la mitad de la población. A ver, del total de los votantes, 50% votó. Y de ese 50%, 80% aprobó. Es decir, el 50% de los votantes no aprobó. El 50% menos su 20%. Ahí vamos a sacar los porcentajes y todo, pero se entiende. Ni siquiera llegó al 50% de los votantes el apruebo, porque la mayoría no votó. Entonces, ahora no podemos aplicar que toda la población piensa así o hace así, porque solo la población en cuestión. Y de ahí sacamos los porcentajes. No podemos generar políticas públicas que metan a todas las familias como familias vulneradoras de los derechos de los niños. Cuando se comete vulneración, ahí está involucrada la familia. Es totalmente distinto. Así que no nos dejemos engañar y hagamos políticas públicas responsables, correctas, con los argumentos correctos, y es algo que nosotros vamos a defender como Partido Conservador Cristiano, y por eso queremos a nuestra gente en esos cargos públicos para que puedan sacar a la luz la verdad. Oye, ojo, si vamos a hablar de esto, generemos políticas públicas que lo solucionen, obviamente, pero que solucionen el problema real, no el problema imaginario que están planteando. Winnie. Sí, más que imaginario, bueno, sabemos bien lo que ellos quieren hacer, siempre lo han hecho, lo hemos visto en todos los proyectos, y eso anunciarlo también a todos los que nos están oyendo, que siempre se pone un objetivo deseable y todos estamos a favor de eso. Cuando presentaban a ESI decían evitar los abusos sexuales, todos queremos eso, pero lo decían como un objetivo deseable, pero entre sus líneas al final veíamos que querían implementar ideologías. Acá pasa lo mismo, vemos que obviamente el objetivo deseable es proteger a los niños y todos queremos eso. El tema es que usan eso como pantalla, pero meten todas sus ideologías, todos sus pensamientos, al final vulnerando y desviando el tema de la protección de los niños. Entonces, claramente, como ya mencionábamos, los niños merecen protección, pero consideramos que esta ley entonces hace un trato igualitario en padres que realmente están agrediendo a los niños, abusando a los niños, un entorno familiar, ¿cierto?, agresivo, pero lamentablemente mete al mismo saco a todos los padres una ley marco y le aplica la misma norma a todos los padres. Ya vemos padres que sí tenemos que estar ahí protegiendo a nuestros niños, habemos padres que no nos merecemos, ¿cierto?, que nos traten o que nos alejen de nuestros niños en nuestros derechos, sino que realmente estar ahí protegiendo a nuestros niños, y como veíamos con todo lo que se ha vivido en este tiempo, incluso la PDI, luego revisando a los mismos niños que ¿cierto?, se han suicidado, que han seguido o que incluso han sido objeto de estos pederastas, ellos al revisar luego los computadores se dan cuenta, pero nosotros obviamente es mejor hacer un examen previo a eso que posterior, que después lamentar, sino que un examen previo. Y en eso nosotros los padres también necesitamos estar ahí protegiendo a nuestros niños y no que nos alejen como que todos fuéramos los padres agresivos, todos los padres fuéramos malos, generalizar de esa manera extrema. Como poner a todos los padres como los enemigos de los menores, no.
acá tenemos que hacer diferencia. Hay ciertos padres, ¿cierto? Hay como un porcentaje, como lo explicaba la presidenta, que sí actúan de esa manera y ellos deben ser tratados así, alejados de su hijo, proteger al niño, protegerlo en sus derechos, pero no a todos los padres. No nos pueden tratar de esta manera. Entonces, este proyecto tiene esas sutilezas y esas gravedades que buscan seguir dándole impulso y además con suma urgencia en este tiempo. Y además, con muchas ideologías. Está muy cargado ideológicamente, muy cargado. Si nosotros vemos entre sus líneas cosas que ni siquiera se han aprobado para los menores, busca resguardar. Imagínense, habla de proteger, ¿cierto? Bueno, a los niños en su orientación sexual, lo estoy leyendo textual del artículo 8, proteger a los niños de su orientación sexual, de su identidad de género, de su expresión de género, de todo, bueno, todos los que nosotros hemos visto en este tiempo. Orientación, identidad, expresión de género. En caso de, por ejemplo, ante el aborto, se va a considerar, según este proyecto, primeramente la decisión del niño, en otra instancia la decisión de un juez, y la decisión de los padres no se escucha o en última instancia se escucha. Entonces, realmente es donde nosotros vemos que el derecho preferente de los padres se ve sumamente minimizado, suavizado, y es lo que nosotros vemos en la urgencia de que actualmente también se fortalezca la familia y no se debilite, y no se use como excusa algunos casos, un porcentaje mayor, para debilitar toda la familia. No, necesitamos sí políticas públicas, necesitamos leyes que claramente sancionen a aquellas familias que están agrediendo, que están vulnerando a los niños, sí, y no solamente familias, a todos aquellos que vulneran a los niños, pero no meter al saco a toda la familia. Debemos crear realmente derechos, políticas que fortalezcan a la familia, fortalezcan padre, madre, hijo, abuelo, bueno, todo el entorno familiar. Y no seguir tampoco yo creo que viene incluso desde mucho más atrás, y viene incluso de pensamientos predominantes también, como se veía esta Agenda 2020, que realmente es de construir al ser humano. Se comenzó con la figura mujer, se comenzó con la figura, ¿cierto?, de la maternidad, se ha hecho con la figura también del varón, y actualmente con la figura de la familia también. Se están atacando todo eso para deconstruir, formar otro pensamiento, y nosotros queremos advertir, este es un proyecto que tiene el nombre bonito, pero lamentablemente vulnera a la familia, vulnera a los niños, y es donde nosotros también queremos proteger a los pequeños, proteger a los niños, que ellos puedan surgir, nacer y desarrollarse en un entorno familiar protegido, saludable, sano, donde los padres puedan educar, no solamente orientar o direccionar, sino que ellos formen, los padres estén formando a los pequeños. Así que eso actualmente se le dio suma urgencia, así que hay que estar bien atentos a este proyecto de ley, el curso que pueda tomar. Bueno, hay que estar atentos porque con la urgencia suma, todavía queda semana y puede estar apareciendo en tabla. Recordemos que las sesiones del Senado son en la tarde. Entonces, como este programa es emitido muy temprano en la mañana, todavía no está zanjado lo que diga la tabla del Senado en la tarde. Así que vamos a estar informando. Lo importante es que los que nos están viendo también puedan estar contactando a cada uno de los senadores, ya sea por Twitter, sus medios de redes sociales, el mail, la oficina parlamentaria, estarlos llamando y hacerles saber que no queremos vulneración a las familias, porque vulnerando las familias se vulneran a los niños. No queremos esos nuevos derechos que lo que hacen es desproteger a los niños. Y no queremos este proyecto que dice proteger y cuando lo que hace es atacar. Así que si más se hace saber la opinión en desmedro, en rechazo de este proyecto, más se puede lograr en cuanto a lo que es la votación en la sala. Porque una vez votado en la sala del Senado, este proyecto es aprobado. Ya no queda mucho trámite, y en caso que se aprobara algo muy profundamente distinto a lo que se aprobó en la Cámara de Diputados, pasaría a una comisión mixta, pero así como va, no es tan seguro que pase a una comisión mixta.
en la comisión mixta sabemos que ganamos un poco más de tiempo, pero el tema sale sí o sí. Entonces es importante la influencia que podamos realizar en este tiempo, en esta área política. Y estar también haciéndole saber al gobierno que no es un buen proyecto, que está bastante amarrado, hay triquiñuelas políticas que se hicieron o legislativas que se hicieron con este proyecto como para empujarlo, pero la verdad es que esta es la pieza clave o la base de todo lo que hemos visto en este tiempo y que hemos peleado de a uno por uno. Ahora viene la base que le resguarda a todos, les hace como una base o un paraguas para que todo lo otro tenga efecto mucho mayor, tenga peso. Cada una de las temáticas de infancia que hemos visto en este tiempo tengan peso. Y con este proyecto también se hace mucho más difícil frenar o rechazar proyectos como el de la autonomía progresiva, educación sexual integral y todos estos otros nuevos derechos que se le quieren dar a los niños, atacándolos y trayendo total bombardeo de ideologías que no tienen asidero ni legal, ni biológico, ni psicológico, ni objetivo en ningún caso. Y se les está metiendo a la fuerza que acepten como verdadero algo que a alguien se le ocurrió, nada más. Y además esto también va y pasa a llevar todo lo que es la conciencia, la libertad de conciencia, el derecho a la indemnidad de los niños, está siendo vulnerado totalmente. Así que en ese aspecto tenemos mucho que hacer, mucha tarea que nos queda por delante, pero es urgente, porque está con urgencia suma, estaba con urgencia simple, hoy está con urgencia suma. Es decir, estar atentos porque incluso el día miércoles en la tarde, hoy en la tarde, se puede ver el tema, es muy probable que se vea, y si no ya pasaría para otra sesión. Pueden hasta citar sesión extraordinaria si quieren. La verdad es que a pesar de los protocolos, muchas veces para estos temas ideológicos cambian los protocolos y ahora sí se puede, pero para temas sociales no es que el protocolo. Entonces, ahí es donde también vemos un sesgo en donde se ha dejado de lado necesidades importantes y de base para las familias más vulnerables y necesitadas, pero para los temas ideológicos, ahí sí que hay apuro y todas las puertas abiertas. Es grave, la verdad es que molesta, enoja, pero ahí vamos a estar con los nuestros, gente de bien, que busque el bien para el más necesitado y no temas ideológicos. Así que también les pedimos a los que nos están viendo pueden estar apoyando y también siendo valientes en ir de candidatos, porque aquí si los que tienen malas intenciones llenan las candidaturas y los que tienen buenas intenciones no se lanzan de candidatos, es difícil que salgan elegidos buenas autoridades, buenos legisladores y hagan avanzar por mayoría las cosas que realmente se necesitan. Así que ahí también va un mensaje de que necesitamos legisladores, necesitamos autoridades en todo ámbito que tengan buenas intenciones. Y como tienen buenas intenciones, en general no andan buscando esos lugares, pero necesitamos gente con vocación de servicio que pueda estar ahí para limpiar un poco todo esto. Vamos terminando el programa. Esperamos tener todas sus consultas, comentarios que se puedan comunicar con nosotros, ya sea al teléfono o aquí mismo en el Facebook. Y Winnie, para ir cerrando el tema, una conclusión que les puedas dar a los que nos están viendo o van a ver el video grabado. Sí, que muy importante como se hizo con ESI, que fue mayormente los padres que alzaron su voz, dijeron esto es peligroso y se lo hicieron saber a los diputados, que ahora hagamos lo mismo. Porque ellos escucharon y ellos vieron, wow, ya son muchos, me están llegando por todos lados, los padres no quieren esto, vieron el peligro, se dieron cuenta del peligro ya como... saben lo que consiste el proyecto, que al final ellos no se logró el quórum. Y yo sé que eso mayormente cierto fue porque los padres estuvieron ahí, haciéndose escuchar. Y hoy puede, bueno, en este tiempo con este proyecto y con suma urgencia, puede pasar lo mismo. Es muy necesario que nosotros como padres también digamos que no es un proyecto que queremos, que no ha seguido la línea que queremos, el nombre estaba muy lindo, pero la línea que siguió el proyecto y lo que se comenzó a incluir
no nos favorece como familia, no favorece a los niños, y que podamos anunciar eso a los senadores y que lo puedan escuchar, se lo hagamos saber por Twitter, por correos, todos los contactos que podamos tener a través de redes sociales, llamadas telefónicas, todo lo que sea posible, hacérselo saber. Y es muy importante, nosotros celebramos cuando ese no se aprobó, porque era muy complejo lo que había detrás y también se presentaba como muy lindo, pero era muy, muy complejo. El tema es que este proyecto de sistema de garantías, este proyecto paraguas, este proyecto que es la mesa que fortalece y que mantiene, ¿cierto?, todos los otros proyectos chiquititos, en caso de ser aprobado, daría fortaleza para que el ESE incluso pueda ingresar y con más fuerza, ¿cierto? En un año más pueda ingresar y con más fuerza. Entonces, para que entendamos que si todos los otros proyectos que se han rechazado incluso, con este proyecto tomarían fuerza para después volver a ser ingresados y tener puertas abiertas para ser aprobados. Así que es muy importante que este proyecto se rechace, un proyecto que haga un giro completamente, porque así no puede salir. Vulnera a los niños y vulnera a la familia. Así que eso, animar a que puedan ponerse en contacto con los senadores en este tiempo, y también, obviamente, se hace muy necesario, como le decía la presidenta, que en esos lugares hayan voces que velen por la real necesidad que están en las personas, por la real necesidad que están en los niños. Nuestros niños necesitan mucho que estemos preocupados de ellos, que realmente legislemos por su bien, y no aprovechándonos de ellos para incluir nuestras ideologías y nuestros pensamientos. Así que eso, hago un llamado muy necesario, voces en todo lugar, en defensa de los principios y de los valores, por el bien común, por el bien de nuestra sociedad. Si quieren leer el proyecto, que es bastante largo también porque es una base para todo, lo pueden solicitar, nosotros se lo enviamos, no hay problema. Es importante poder estar bien informado de todo lo que está pasando. Así que un saludo y mucho ánimo, les invitamos a ser parte del Partido Conservador Cristiano. En especial estamos conformando las regiones a todos los que conozcan, sean o conozcan a alguien de la región de Magallanes, de la región de Aysén, de la región de Atacama, de la región de Coquimbo. Súmense, estamos haciendo un llamado especial, también obviamente de la región metropolitana. Estamos haciendo un llamado general a todas las regiones que nos faltan, pero en especial en esas estamos trabajando arduamente. Un saludo al pastor Rubén Rivas, que nos está escribiendo que siempre se está orando en la iglesia por estas leyes, y un saludo también a quienes estuvieron escribiéndonos en el programa, Nelson, Zung, bueno, ahí se pusieron a conversar. Tenemos a varios hermanos más que estuvieron compartiendo y comentando en el programa, así que un saludo cariñoso a cada uno, a Juan, que también está ahí. Y como les decía, material informativo y ya sea de esta temática o de las otras temáticas que se están viendo, estamos a disposición. Winnie, siempre es un gusto compartir contigo y estaremos informando en el ideal todas las mañanas acerca de lo que va pasando en la contingencia. Y estemos atentos a lo que pasa en Estados Unidos con las elecciones, ya que sabemos que es muy influyente ese país en el resto del mundo y sus decisiones, para bien o para mal, afectan a todos, incluyéndonos a nosotros. Así que no sé si tienes ahí también saludos o comentarios que mencionar. Sí, estaba viendo ahí los comentarios, escribieron... Bueno, estaban preguntando entre eso cosas que se pasaron, como qué cosa de bueno tenía el proyecto de sistema de garantía de los derechos de la niñez. Sí, también en un momento te iba a preguntar, bueno, ¿y cuál es el aporte de este proyecto? ¿Qué puntos buenos? Es que el tema es, mira, y ahí está lo complejo, pero ya estamos terminando, vamos a hacer uno de todo protocolo, pero el tema es que lo bueno de los derechos
es el tema, que los derechos de proteger a los niños ya, por ejemplo, están vigentes. La igualdad de los niños, el que se respete la vida, la integridad física y psicológica, eso es un derecho constitucional, eso es un derecho supremo. Entonces, el tema es que no se aplican, el tema es que necesitamos que eso se haga efectivo. Y obviamente... transmitida por leyes, porque hay derechos en la Constitución que podrían no tener una ley que la aplique, pero en este caso sí, en la Ley de Educación, en el Código Civil, Código Penal, en cada área donde está la infancia está. La OPD sí hace el resguardo, ahora hay una Defensoría de la Niñez que obviamente, como es ideológica, no sirve y necesita este proyecto ideológico para que le dé peso, pero sí en todo, incluso en el tema de protección a la víctima, de atención a la víctima en el sistema judicial, se ha visto un avance incluso para seguir protegiendo todas estas áreas de los niños. Entonces, en ese tema, si hay que hacer proyectos de ley, tienen que ser prácticos, no teóricos. Y este es teórico. Y esa teoría lo que hace es estorbar en la práctica la protección de los niños. Entonces, este proyecto dice resguardar algo que en realidad vulnera, por lo tanto lo bueno no es mucho. Por eso te decía, no nos vamos a demorar mucho en responder, porque la verdad es que no tiene nada rescatable lo bueno en otra legislación. Sí, así que bueno, eso menciona este proyecto y estemos atentos, y la verdad es que es totalmente un caballito de Troya y fue usado solamente, yo creo, como lo comienza iniciando el proyecto para asegurar la vigencia de tratados internacionales en nuestro Estado. Entonces, como establecer los nuevos derechos que se han estado hablando en este tiempo para plasmarlo en nuestra legislación. Y eso es muy complejo, muy, muy complejo. Así que solamente eso, y saludar un cariño a todos los que nos están viendo en todas las regiones de Arica, Punta Arenas, a todos los que nos están viendo. Dios les bendiga, y obviamente estamos en contacto a través de ahí de la página de Facebook, también están los contactos. Así que cualquier cosa vamos a estar atentos. Si quedó alguna duda, podemos ahí resolverla a través de WhatsApp, y también invitarlos al Partido Conservador Cristiano. Pueden escribirnos al número que está abajo en pantalla, que es el número oficial del partido, y ahí solicitarnos el proyecto, solicitarnos más información y también poder inscribirse, ahí les orientamos cómo inscribirse en el partido. Saludar también a Más que Vencedores Chile, a Paola Damari, a María Carmen, que nos está escribiendo por WhatsApp. Y como les decía, nos escriben al WhatsApp y nos dicen, ¿sabe qué? Me interesa el proyecto de garantía de los derechos de la niñez, y ahí podemos ir orientándolos y pasándoles el proyecto para que lo lean, lo vean, estudien, y nosotros nos interesa que cada uno tenga acceso a la fuente original y no solo a nuestras interpretaciones. Así que muchas bendiciones y nos vemos en los siguientes informativos. Chao, Vini, chao a todos. Bendiciones, chao, chao.